Muy buen día. Vamos a realizar una presentación acerca del Renacimiento. Vamos a estar hablando también acerca de las diferencias entre la patrística y la escolástica, pues ellas obviamente fueron un fundamento importantísimo dentro de todo el desarrollo mismo del Renacimiento. Vamos a estar hablando acerca de las influencias que se han tenido en todas estas etapas para el tema del estudio bíblico y también vamos a estar hablando acerca de los principales exponentes, algunos de sus pensamientos y logros más importantes. Comenzamos con el comparativo entre la patrística y la escolástica. Cuando hablamos de patrística nos estamos refiriendo a todo el tema de los padres de la iglesia, aquellos que viven en los últimos años del Imperio Romano y en los comienzos de la Edad Media. Allí también vamos entonces a estar hablando, comparándolo con la escolástica. El nombre de la escolástica viene del latín escola, que significa escuela, y también se desarrolla en la Edad Media, pero es un proceso posterior, llamémoslo de esta forma, a la patrística. La patrística se desarrolla desde el siglo I hasta el siglo VIII. En su primera etapa va desde este siglo hasta la celebración del concilio de Nicea en el año 325, que fue uno de los concilios más importantes por la repercusión que tuvo en esta era. La escolástica se desarrolla también como el surgimiento de grandes escuelas filosóficas en Europa y comienza aproximadamente desde el siglo IX y va hasta el siglo XIV. Cuando hablamos de patrística es importante ver que se refiere al estudio del pensamiento, las doctrinas y las obras del cristianismo que se desarrollaron por todos estos padres de la Iglesia. Y más adelante la escolástica es el resultado de ese pensamiento filosófico y teológico que buscaba comprender y darle la explicación a muchos hechos y fenómenos sobrenaturales de los cuales se habla en el cristianismo. Mientras que en la patrística su principal exponente fue San Agustín de Hipona, quien recibió cierta influencia o tuvo cierto apoyo en fundamentos filosóficos de Platón. En la escolástica estuvo como principal protagonista Santo Tomás de Aquino, y allí también podemos ver que gran parte de sus bases estuvieron influenciadas por Aristóteles. La patrística se caracterizó también por buscar establecer un muro dogmático, es decir, un contenido dogmático con relación a la religión cristiana para protegerla de las herejías y los dogmas paganos. La escolástica también buscaba dar una mejor explicación y para ello se apoyaba en la dialéctica, utilizaba la lógica, la metafísica y otras ramas de la ciencia. La palabra renacimiento viene del latín renascere, que significa volver a nacer. Y es que se toman los componentes más importantes de la cultura griega y romana, y muchos de ellos, aunque habían sido olvidados, en el Renacimiento se retoman. Hay que destacar que el Renacimiento surge en Italia, en la ciudad de Florencia. Dos hechos importantes hicieron que el Renacimiento tuviera un mayor auge, una mayor apertura. Uno de ellos es la invención de la imprenta en 1440 y en 1453. También es el hecho de que Bizancio fue derrotado por el asalto de los otomanos y esto generó gran dispersión de aquellas personas que eran expertos copistas y que tenían a la mano toda la capacidad y muchos de los conocimientos, y esto ayudó a que se pudiese, no solamente por la imprenta, sino por la dispersión de estos expertos, pues se pudiese dar un mayor impacto o una mayor apertura del Renacimiento. Dentro del contexto histórico podemos hablar también que en el Renacimiento se pasa de una filosofía medieval a una filosofía más moderna, debido a que hay una ruptura, una cierta ruptura entre lo que se venía realizando y lo que se está pretendiendo hacer, y mucho de ello parte porque había un teocentrismo medieval muy marcado, pero con el crecimiento del Renacimiento se da un enfoque mayor a la sociedad y a la individualidad del ser. Y este proceso evolutivo
les costó bastante a aquellas personas que estaban desarrollándolo porque se tenía ya una plataforma en torno al teocentrismo. Por un lado, era algo que estaba muy marcado y por otro lado también habían ciertas prohibiciones que hacía que aquellas personas que se salieran de esta mentalidad o estos esquemas que ya se habían establecido en las eras anteriores, pues fueran catalogados como herejes y fueran condenados a muerte. Sin embargo, gradualmente se fueron dando esas tendencias porque además de tomar todo el tema religioso y todo lo que tenía que ver con la parte teocéntrica dentro de sus esculturas y muchos de sus escritos, fueron colocando allí también gran parte de contenido histórico y mitológico dentro de todos los retratos y las representaciones culturales de la época. Uno de los exponentes principales del Renacimiento fue Michael Aiken de Montaigne. Tuvo una perspectiva o una posición específica con relación a las guerras, con relación a la crianza de los niños, y cabe rescatar que él fue uno de los primeros pensadores que escribió acerca de la pedagogía y de la importancia que tiene el matrimonio en la crianza de los hijos. De Docta Ignorantia de Nicolás de Cusa expuso muchas ideas que repelían todo el tema ocultista, aunque era considerado un filósofo panteísta debido a que él planteó que Dios no puede ser separado de su creación. También él exponía que aunque el ser humano buscaba realizar estudios en busca de Dios, siempre iba a tener una falencia, un faltante y nunca iba a lograr comprenderlo en su totalidad. Por eso él consideraba que la ciencia humana era conjetural. Giordano Bruno era un filósofo, astrónomo y matemático, 1548 a 1600. En sus tratados del universo infinito y los mundos y sobre la causa, plantea una nueva visión cosmológica que negaba que la Tierra fuera el centro del universo y que el Sol y otros planetas giraban alrededor de ella. Erasmo de Rotterdam, 1466 a 1536, su tratado más importante fue la Daga de Cristo. Era un pensador que hablaba acerca de la sinceridad, la honestidad, acerca de los deberes cristianos y también consideraba que el formalismo y todo el tema dogmático no permitían que la fe llegara a muchísimas más personas. Llegamos a Martín Lutero, uno de los más importantes reformadores. Su vida va de 1483 a 1546. Genera todo el movimiento del protestantismo. En sus tesis criticaba las indulgencias, el comprar el perdón de los pecados, la avaricia de la iglesia y su paganismo. Tras haber visitado el Vaticano, Lutero quedó sorprendido por la riqueza del papado, criticó que este bienestar no era disfrutado por los feligreses, pero también criticó las tradiciones paganas que desde allí se manifestaban o se exportaban a los diferentes lugares donde la Iglesia Católica tenía influencia. Todo este movimiento que generó a través del protestantismo llevó a que la Iglesia Católica quisiera tener una respuesta y por eso se habla de una contrarreforma. En el plano político, la reforma y el protestantismo tuvieron gran influencia en el proceso de formación de los estados europeos y que en el momento estaban luchando contra la influencia de la Iglesia en todos sus asuntos internos. Llegamos a Ulrico Zwinglio, 1484 a 1531. Él desarrolló las ideas del protestantismo y fue su líder máximo en Suiza. Este pensador compartió muchas ideas con Lutero, pero a pesar de ello tenían muchas diferencias debido a que él se consideraba mucho más radical dentro del protestantismo. En su tratado de la verdadera y la falsa religión, Zwinglio rechaza la comunión, las imágenes, la misa y el celibato sacerdotal. Asimismo, este pensador consideraba que las riquezas de la Iglesia debían ponerse al servicio de los pobres. Zwinglio daba mucha importancia a los asuntos políticos y consideraba que un gobernante podía ser derrotado si sus actos contradecían los deberes cristianos. El último gran reformador protestante fue Juan Calvino, 1509 a 1564. Este teólogo francés desarrolló todas las bases del calvinismo, pero a diferencia de Lutero, dejó muchos escritos para estructurar todo
lo que fue su movimiento. Consideraba que era necesario eliminar los elementos de la Iglesia que no estuviesen declarados en la Biblia y que debían declararlos como no obligatorios. Su pensamiento era más racional y menos místico que el de Lutero. Sentó la base para el desarrollo de la doctrina de las 5 solas y de los 5 puntos del calvinismo. Miquel Servet fue un humanista quien cayó víctima de la Inquisición. Se dice que pudo vivir de 1509 o 1511 a 1553. Desarrolló las ideas del protestantismo también. En sus tratados de los errores acerca de la divinidad y diálogos sobre la Trinidad, desarrolló el concepto de la cristología, que debía de tomar el lugar de la creencia tradicional en la Trinidad. Al final sus ideas fueron rechazadas por católicos y protestantes, ya que sus ideas eran cercanas al panteísmo, es decir, la creencia de que el universo y Dios son uno. Francesco Petrarca, 1304-1374. Este hombre influenció a escritores como William Shakespeare y creó un movimiento denominado el petrarquismo. Su prosa fue muy revolucionaria y él consideraba que el ser humano era el protagonista en la historia. Además también escribía muchas de sus obras en italiano, lo que no era común, dado que en esa época el latín era el lenguaje considerado o propio para todos los escritos literarios. Nicolás Maquiavelo, 1469-1527. Su principal tratado fue El Príncipe. Esto es un tratado político donde enseña a gobernar y describe los métodos que deben ser aplicados para mantener el poder, que es el atributo principal del gobernante. Tomás Moro, 1478-1535. Él fue otro pensador político. Su obra Utopía refleja cómo sería una sociedad ideal. En su opinión, la sociedad ideal debe ser patriarcal, conformada por ciudades-estado con una ciudad central común. Cada ciudad debía contar con todos los instrumentos posibles para sostener su economía de manera autónoma. Tommaso Campanella, 1568-1638, con La ciudad del sol, es una de sus principales obras. Él consideraba que el estado ideal debía ser teocrático y basarse en principios de ayuda mutua y desarrollo comunitario. En esta ciudad nadie debía ser dueño de nada, sino que todo pertenece a la comunidad. Los ciudadanos trabajarían y los funcionarios distribuirían la riqueza. Se considera que sus ideas influenciaron el pensamiento comunista. Para pasar a otra parte destacada del Renacimiento tendríamos que hablar del arte como conocimiento separado de lo que se conocía como la artesanía. Todos aquellos creadores de las artes plásticas que trabajan a partir de un estudio concienzudo de la naturaleza, animadas por el espíritu de la época, entendieron el arte como una forma de conocimiento. Gracias a todo esto se fue gestando la separación entre estas dos ramas, el arte y la artesanía, y todo ello culminó con una reaparición de la firma del artista, algo que se había perdido durante la Edad Media. El ideal del hombre durante el Renacimiento era aquel que tenía un conocimiento múltiple, un conocimiento amplio de muchísimas cosas y que no se especializaba en una sola cosa. Esto era muy valorado y a ello se le llamó el gentil hombre. Es indispensable y obligatorio hablar acerca del florecimiento artístico del Renacimiento, porque no solamente se dio en la arquitectura, en la escultura, en las pinturas, sino también en la literatura. Y todo ello porque había un marco de mayor libertad para crear, de mayor libertad para que el artista o el escritor o el filósofo pudiera expresar sus ideas. Son muchísimas las obras importantes que se crearon y también son muchísimos los exponentes. Podríamos mencionar algunas de ellas, por ejemplo, el nacimiento de Venus, la primavera, Venus y Marte, la adoración de los magos, realizados por Sandro Botticelli, o por ejemplo la Gioconda o Mona Lisa como muchos la conocen, la Última Cena, la Virgen de las Rocas, la Dama del Armiño, San Juan Bautista, realizados por el famosísimo Leonardo da Vinci.
Podemos mencionar la Escuela de Atenas, los Desposorios de la Virgen, Autorretrato, la Madonna Sixtina de Rafael Sanzio. De Donatello podemos mencionar también, entre otros, a David, a Gatamelata, a María Magdalena, al Festín de Herodes. De Miguel Ángel podríamos mencionar también a David, Bóveda de la Capilla Sixtina, Moisés, Tondo Doni, La Piedad. De Lorenzo Gilberti podíamos mencionar relieves de la llamada Puerta del Paraíso del Baptisterio de Florencia. De Filippo Brunelleschi podemos mencionar la cúpula de Santa María de Fiore. Dentro de la evolución arquitectónica vemos, por ejemplo, San Pietro in Montorio, una de las obras de Donato Bramante. También vemos la cúpula de San Pedro del Vaticano, construida por Miguel Ángel. También tenemos la escalera de la Biblioteca de Laurencina en Florencia, que fue elaborada o proyectada por Miguel Ángel. También la planta y fachada de la iglesia de Jesús en Roma, de Bigoña, en 1568. Aquí vemos la Basílica de Vicenza, obra de Andrea Palladio, en 1549, y también de Andrea Palladio, el Teatro Olímpico de Vicenza. Para ver también el tema de la evolución, una parte de la evolución de la escultura, vemos las segundas puertas del Baptisterio de Florencia y también el Condottiero de Coleoni, que muestra la fiereza de un jefe militar en su caballo. Siguiendo también con las esculturas, vemos también el Moisés de Miguel Ángel, la Piedad Vaticana también de Miguel Ángel y Perseo, que es de Benvenuto Cellini. Ahora, en cuanto a la evolución de la pintura, también quería presentarles la Trinidad de Macasio en Florencia y también la Anunciación hacia el 1430-1432 por Fray Angélico. Esta muestra representa la combinación entre la religiosidad medieval y las nuevas formas renacentistas. También en cuanto a la pintura vemos la batalla de San Romano de 1450 de Paulo Uccello, y esta muestra una preocupación más por expresar lo que sucedió y por todo el tema de la construcción del espacio antes que por la veracidad o por la realidad que puedan tener las imágenes. Continuando con las pinturas tenemos a la Virgen de cuello largo y también a la bóveda de la Capilla Sixtina, que tiene fecha de 1508-1512, realizada por Miguel Ángel. Y para finalizar con las pinturas tenemos el Cristo muerto entre 1500 y 1505 de Andrea Mantegna y la famosa Mona Lisa o la Gioconda, que tiene fecha de 1505-1506. Con esto terminamos esta presentación del Renacimiento. Muchísimas gracias por la atención.